las secuencias didácticas y las secuencias de contenido. Los criterios de análisis que se utilizaron para la realización de una secuencia didáctica de pensamiento matemático a nivel preescolar. El primer elemento que identificó el método de la clase fue en orden en que se proponen las actividades para realizar la clasificación de métodos, según Zavala 1990. Estos métodos fueron expositivos, manipulativos, de recepción, descubrimientos inductivos y deductivos. Se hace la recomendación a los aprendizajes clave y aprendizajes esperados en preescolar, tomando en cuenta el eje de número, álgebra y variación, en donde se trabajó con el tema de agrupaciones. En la planeación se fueron haciendo adaptaciones en la parte de desarrollo debido a que se debían adecuar los materiales visuales, imágenes y escenográficos, ya que se tenían a 2 niños con discapacidad auditiva y discalculia. La organización de los contenidos. Se tomó en cuenta los referentes básicos, clasificando según su naturaleza, usando los multidisciplinarios, independientes, interdisciplinarios. Este interdisciplinario se Por último, se le dio información a cada contenido tomando en cuenta el grupo en donde los niños, coordinados y dirigidos por el maestro, precisan clasificar distintos materiales, escenográficos o de información. Es indispensable para la realización de los pasos del tiempo previstos del tema, sin descartar las adecuaciones hechas para los niños. La perspectiva denominada enseñanza tradicional atribuye al profesorado el papel de transmisor de conocimientos y controlador de los resultados obtenidos. El alumno, a su vez, debe interiorizar el conocimiento tal como se le presenta, de manera que las acciones habituales son la repetición de lo que se tiene a aprender. Nosotras, el papel que desempeñamos como profesoras en esta planeación fue como mediadoras entre el alumno y el desarrollo de su aprendizaje, siendo reflexivas acerca de nuestra práctica e innovadoras con un enfoque en el dominio de las nuevas tecnologías, debido a que nos encontramos trabajando a distancia como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Las secuencias didácticas como conjuntos de actividades nos ofrecen una serie de habilidades comunicativas como son escuchar, hablar, leer y escribir, pero por sí mismas no determinan lo que constituyen la clave de toda enseñanza. Las relaciones que se establecen entre el profesorado y el alumno y los contenidos de aprendizaje, en el caso del alumno con discapacidad, debe existir una relación basada en la confianza, cual va a promover una inclusión y mejora en el proceso del aprendizaje. Las actividades son el medio para movilizar el entramado de comunicación que se puede establecer en la clase. Las relaciones que allí se establecen definen los diferentes papeles del profesorado y el alumnado. El constructivismo pedagógico nos muestra el camino para el cambio educativo, transformado en un proceso activo donde el alumno elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que establece con el maestro y con su entorno. La concepción tradicional que asume el alumno como un ser pasivo sin nada que aporta a la situación de aprendizaje ya no es válida, reconociendo los conocimientos y características previas en los que llega en el aula, las cuales deben ser aprovechadas para la construcción del nuevo conocimiento. Se establecen vínculos entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos para poder establecer dichos vínculos. En primer lugar, hay que determinar qué intereses, motivaciones, comportamientos y habilidades, y entre otras cosas, tienen los alumnos para constituir el punto de partida. Para conseguir que los alumnos estén interesados, es preciso que los objetivos de saber, realizar, informarse y profundizar sean una consecuencia de los intereses detectados, que ellos puedan saber que siempre que se pretende en las actividades que realizan y que se sientan que satisfacen alguna necesidad. Para identificar dichos saberes en la planeación ejecutada fue necesario llevar a cabo una introducción del tema,
en donde se genere el vínculo entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos a adquirir. La formación matemática que permite a los individuos enfrentar con éxito los problemas de la vida cotidiana depende en gran parte de los conocimientos adquiridos y de las habilidades y actitudes desarrolladas durante la educación básica. La experiencia que vivan los alumnos al estudiar matemáticas en la escuela puede tener como consecuencia el gusto o rechazo, la creatividad para buscar soluciones o la pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas. La búsqueda de argumentos para validar los resultados, a la supeditación de estos al criterio del docente. Esta competencia cobra realidad y sentido cuando los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la medida en la que los conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. El desarrollo de la competencia matemática implica utilizar, en los ámbitos personal y social, los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para la toma de decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse, comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas e integradoras en el conocimiento matemático, con otros tipos de conocimientos para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. Finalmente, consideramos que la inclusión en el aula debe de ser promovida por los docentes a través de la creación de estrategias para que los alumnos puedan adquirir los aprendizajes esperados y favorecer su desarrollo en el ámbito escolar, social y en otro contexto. Este trabajo nos permitió hacer diversas reflexiones en torno a la inclusión y a los ajustes de los contenidos. ¿Qué pautas elegí para la selección de los materiales curriculares utilizados considerando el caso asignado? Como podemos ver, en la investigación de Vázquez en 2017 nos comenta que para la enseñanza y una mejora de las matemáticas en los alumnos sordos hay que tener en cuenta que entre más visual y significativo sea para ellos, más lo considerarán en su memoria. Hacemos hincapié en que el uso de estos recursos no solo favorece al alumnado sordo, sino también al oyente, no olvidando también que se diversifican las fuentes de adquisición de su conocimiento, contribuyendo a un mayor desarrollo personal. Nosotros estamos potenciando, por ejemplo, la memoria visual, de ahí la importancia de favorecer el uso de la imagen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en muchas ocasiones en nuestras aulas el monopolio de la palabra de la oralidad no nos facilita la introducción de otros códigos, por ejemplo visuales, kinestésicos, o acaba de contribuir a los estudiantes no adquieran los conocimientos y competencias necesarias para un desarrollo óptimo. El alumnado con diversidad funcional auditiva necesita trabajar con materiales que le faciliten el acceso al conocimiento utilizando todos los sentidos, incluso el auditivo, dependiendo de las características del estudiante. También necesita materiales muy diferenciados al resto de sus compañeros y compañeras. Se opta por metodologías donde se combina el uso de las dos lenguas, oral y de signos, manipulables, táctiles, visuales o informáticos, que faciliten la introducción del lenguaje oral al escrito. Lo menciona también Vázquez en 2017. ¿Cómo es que elegí las estrategias y los ejercicios planteados según lo que propone el Plan de Estudios 2018? El niño presenta una discapacidad auditiva bilateral, o sea, en ambos oídos,
Utilizamos material visual, ya que al perder el sentido del oído, la parte visual se sensibiliza muchísimo más, basándonos en que los estudiantes con limitación auditiva se encuentran integrados en aulas regulares y pierden introducciones generalmente debido al ruido ambiental y que trae como consecuencia un bajo o mal rendimiento académico y se ve afectado ahí. Se tomaron en cuenta estrategias de intervención pedagógica para la inclusión educativa marcadas en el Plan de Estudio 2018. También establece relaciones en los principios conceptuales, disciplinarios y contenidos del plan y programa. El niño hace modificación, en la forma de enseñanza del tema, esto para facilitar su aprendizaje total. Por eso es que optamos por trabajar con una lengua de señas y un material visual. Así, de este modo, el niño siente una sana inclusión, un ambiente pleno, donde pueda desarrollar su lengua de señas para abordar temas y desarrollar de manera práctica su aprendizaje. Nuestra pertinencia a las estrategias didácticas seleccionadas fue nuestro punto de inicio en la selección de contenidos del plan de estudios. La determinación de una intención de aprendizaje de ese contenido, ya sea de esta intención expresada en términos objetivos, finalidades o propósitos por cumplir con funciones distintas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el pequeño y por lo consiguiente tiene una característica diferente. Nuestro punto de vista teórico a la elección de las estrategias didácticas seleccionadas fue cuando utilizamos materiales visuales, imágenes de animalitos para que este niño pudiera comprender mejor el aprendizaje. Y lengua de señas, pues en este caso el niño presenta pérdida auditiva bilateral. Entonces, tiene un conocimiento previo de la misma. Incluye el enfoque pedagógico y los propósitos del campo formativo, con un enfoque y metodología propuesta por el programa vigente. De acuerdo con los propósitos para educación preescolar, el niño debe usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los primeros números. Comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar procedimientos propios para resolverlos. Y razonar para reconocer atributos, comparar y medir la longitud de objetos y la capacidad de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio. Con base a dichos propósitos diseñamos las actividades, con la finalidad de que el alumno no solamente adquiera los conocimientos, sino que a su vez pueda relacionarlos con situaciones que puedan presentarse en su vida diaria, y las adecuaciones las realizamos de acuerdo a la discapacidad. El alumno presenta hipoacusia bilateral adquirida y discalculia, y las adecuaciones que realizamos en las actividades fue la utilización de material visual, la cual es una herramienta que favorecerá el aprendizaje del alumno dentro y fuera del aula. Pablo es un niño de 5 años y medio de edad. Actualmente cursa el 3er grado de preescolar. Presenta una discapacidad auditiva de origen adquirida, teniendo una deficiencia bilateral, es decir, en ambos oídos, debido a que al año de edad le dio rubiola y al no ser atendida a tiempo, le ocasionó una hipoacusia severa, en donde solamente percibe voces fuertes emitidas a distancias cercanas. Los médicos refieren que en Pablo existen aspectos de pérdidas conductivas y sensoriales por problemas tanto en el oído externo o medio como en el interno, por lo que utiliza auxiliares desde hace 3 años. Pablo de igual manera padece discalculia, la cual podría definirse como la disfunción en las conexiones neuronales que procesan el lenguaje numérico, dificultando las funciones cerebrales que permiten el procesamiento y el acceso a la información numérica. Durante su estancia en el preescolar se han observado dificultades a nivel atencional. Le cuesta trabajo contar hasta 10 sin equivocarse, no relaciona lo que es mucho o poco, olvida lo aprendido de manera rápida, presenta dificultades para la interpretación y la comprensión del concepto número, no asocia un número con la situación de la vida real, le cuesta trabajo reconocer y clasificar objetos conforme a su tamaño y forma. Asimismo, presenta desinterés por las actividades que incluyan música.
La organización que se tuvo para llevar a cabo la planeación de matemáticas fue de manera individual y se realizó desde casa debido a la contingencia por la pandemia del COVID-19 por la que estamos atravesando. Sin embargo, a pesar de ello, se procuró otorgar la atención necesaria a todos los alumnos con el objetivo de que todos lograran adquirir el aprendizaje esperado. La forma de distribución para la realización de esta actividad fue en casa, en un espacio en donde pudiera trabajar sin interrupciones y así poder adquirir el aprendizaje esperado. El tiempo deseado para la materia de pensamiento matemático es de 1 hora aproximadamente, ya que así el niño mostrará interés en el tema y no se le hará tediosa la clase. Se propone trabajar con los niños 2 horas a la semana y practicar con lo que se aprendió en la clase de matemáticas, para que el niño no pierda el conocimiento de lo que ya se adquirió durante las clases. De acuerdo con Zavala, los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular son todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su evaluación. Así pues, consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al profesorado a dar respuesta a los problemas concretos que se le presentan en las diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución y evaluación. Dentro de la planeación ejecutada para un grupo de preescolar en donde es incluido un alumno con discapacidad auditiva, los materiales utilizados fueron ilustraciones respecto al tema, las cuales benefician no solamente el proceso de aprendizaje del alumno con discapacidad, sino también el del resto del grupo, ya que el sentido de la vista es de gran apoyo y utilidad en la educación preescolar. De acuerdo con Zavala, el profesorado, las administraciones y los padres de familia, así como los mismos alumnos, se refieren a la evaluación como el proceso o herramienta para poder valorar el grado de consecución de cada niño o niña de acuerdo a los objetivos previstos en los diferentes niveles escolares. La evaluación permite valorar el grado de cumplimiento de los objetivos educativos, para poder analizar las causas de un aprendizaje deficiente y poder tomar las medidas oportunas. De igual manera aplica en el niño con discapacidad, ya que también adquiere los nuevos aprendizajes, los cuales deben ser evaluados mediante los criterios de la discapacidad. Se debe de evaluar tanto a los alumnos regulares como al niño incluido. Para esto es importante tener en cuenta los objetivos determinados para cada alumno, ya que a partir de esto se determinan los puntos a evaluar. De acuerdo con Zavala, la toma de posición respecto a las finalidades de la enseñanza en torno a un modelo centrado en la formación integral de la persona comporta cambios fundamentales, especialmente en los contenidos y sentidos de la evaluación. Para poder evaluar hicimos uso de la evaluación cualitativa, con el objetivo de darle mayor importancia a la aplicación de conocimientos en situaciones de la vida diaria, lo que resulta ser más funcional al dejar de lado la memorización. Anteriormente se consideraba primordial el aprendizaje de las matemáticas por medio de la memorización, ya que normalmente en matemáticas resulta ser muy importante aprender de memoria procedimientos que facilitan la solución de problemas. Hoy en día, para poder apropiar los conocimientos, es importante hacer que los contenidos resulten ser significativos. Esto con el apoyo de diversas estrategias, materiales, instrumentos y herramientas que faciliten la adquisición del aprendizaje en el niño.